Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal Todo lo Buscado. Hoy vamos a ver el tema de las progresiones y vamos a ver dos de ellas, las aritméticas y las geométricas. Las aritméticas son aquellas progresiones en la cual siempre aumenta una misma cantidad el número sumando o restando. Aquí podemos ver un ejemplo. Menos 4, menos 2, 0, 2, 4. Es una serie, una progresión, en la cual siempre se van sumando 2, como podéis ver. Vale, pues bien. La fórmula del término general de una progresión aritmética es esta de aquí. ¿Qué es eso del término general? Pues es una formulita que nos va a servir para poder averiguar, por ejemplo, el 17º término de una progresión o el 29º término de una progresión, sin necesidad de tener que hacer todos los anteriores. Bien, veamos aquí la fórmula, vamos a ver lo que es cada una de las partes. AN es el número con el término en la posición n. Por ejemplo, el término en la segunda posición sería A sub 2. El término en la novena posición sería A sub 9. Y para saber su valor, vamos a hacer la siguiente fórmula. Igual a A1. A1 es el valor del término que tenga la posición 1. Más, entre paréntesis, n menos 1. N siempre va a ser el número del término que queramos saber. Si queremos saber la del noveno término, n será 9. Pues 9 menos 1, y siempre es menos 1 por d, siendo d la diferencia. La diferencia era lo que sumábamos y restábamos. Si sumamos 2, pues la diferencia es 2. Aquí tenemos otra fórmula en la cual nos viene con AK. ¿Eso qué quiere decir? Si no sabemos el primer término, pero sabemos otro término, podemos hacerlo también de esta manera. Si sabemos el A3, pues aquí sería el A3 y aquí en lugar de 1 sería 3. Pero nos sirve igual. Vamos a ver, antes de ver la siguiente fórmula, un ejercicio. En la siguiente sucesión tenemos menos 4, menos 2, 0, 2 y 4. Sabemos que la diferencia es 2 y que el primer término es menos 4. Y nos piden hallar pues el A10, el A y el A100. Pues vamos a ver, el A10 será igual al A1 más 9. ¿Por qué 9? Porque es 10 menos 1, que eso da 9, por la diferencia. A1 es menos 4, pues por lo tanto ponemos menos 4, más 9 por la diferencia, que es 2, y eso da menos 4 más 18, 14. Y con el término número 100, pues sería de forma igual. A1 es igual a 99D, que recuerda que la 1 es siempre A1, 99 viene del 100 menos 1, y la D que siempre va a ser 2. 99 por 2, menos 4, eso da 194. Otra cosa que nos pueden pedir en este tipo de ejercicios es la suma de n términos. ¿Eso qué significa? Imaginemos una sucesión en la que queremos saber cuánto suman los 40 primeros términos. Podríamos hacerlo a mano, de tal manera hacer menos 4, menos 2, más 0, más 2, más 4, y así sucesivamente hasta llegar al término número 20. Pero sería una pérdida de tiempo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. Esta fórmula dice que la suma de n números, ya sean 20, 15, lo que sean, es siempre igual al término primero, al valor del primer término, más el valor del término último. Si queremos hacer la suma de 20 términos, pues este será la a sub 20, todo esto entre paréntesis, por 20, que sería el término último, partido de 2. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer la suma de los 25 primeros términos de la siguiente progresión. Vemos aquí, 3, 6, 9, 12, 15... Como puedes ver, la diferencia es 3 y el primer término es 3. Aquí lo ponemos, A1 es 3. Ahora, como queremos hacer los 25 primeros términos, tenemos que obtener a 25 mediante la fórmula que habíamos visto anteriormente. Pues lo hacemos. A25 es A1 más 25 menos 1, que es 24, por la diferencia. A1 es 3, 24 es 25 menos 1 y 3 es la diferencia. Lo hacemos, 24 por 3 más 3 igual a 75. Recordad que siempre se hace primero la multiplicación y luego la suma, eso es evidente. Y nos da 75. Pues ahora aplicamos la fórmula de la suma. La suma de los 25 primeros términos es igual a la A1, que es 3, más el AN, que es 75, lo acabamos de obtener, por
la n, que es el número de términos, 25, y siempre partido de 2. Primero se hace todo esto, primero la suma, que está entre paréntesis, luego la multiplicación, y luego se divide entre 2, y da 975. Por lo tanto, la suma de los 25 primeros términos en la anterior progresión es 975. Vamos a ver ahora las progresiones geométricas. Las progresiones geométricas son aquellas progresiones en las cuales cada uno de los términos se van multiplicando por un número. No se suman, se multiplican. Por ejemplo, podemos ver esta de aquí. 1, 3, 3, por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, y así sucesivamente. Cuando eso pasa, estamos ante una progresión geométrica. Pues bien, la fórmula para obtener el término general, que hemos visto antes lo que era, es AN es igual a A1 por R elevado, y todo, entre paréntesis, aunque no esté puesto, a n menos 1. Aquí aparece una nueva variable que es R. R es la razón, y va a ser aquello por lo que se multiplique. Aquí se ve claramente que aquello por lo que se multiplica es 3. Por lo tanto, en esta sucesión sería 3. Vamos a ver un ejemplo. Vale, aquí simplemente es identificar. Aquí vamos a ver, calcula la fórmula del término general de las progresiones del ejemplo 1. Vamos a hacer la del 1 solamente. 1, 3, 9. Sabemos que el primer término es 1, ¿vale? Y que la razón es 3, porque se multiplica todo por 3. Pues nos vamos a la fórmula y ponemos que AN es igual al primer término, 1, por la razón, que es 3, elevado a n menos 1. Aquí está la expresión. Y ahora vamos a hallar, por ejemplo, el puesto número 5, el término número 5. Para ello decimos que n es igual a 5. Tenemos ya la fórmula obtenida anterior, a n es igual a 3 elevado a n menos 1, pues cambiamos la n por 5. A elevado a sub 5 es igual a 3 elevado a 5 menos 1. Eso da 4, 3 elevado a 4, 81. Por lo tanto, en esta sucesión, si viésemos el quinto término, 2, 3, 4 y 5, es 81, tal y como habíamos supuesto. Y así con todas. Vale, ahora vamos a ver lo mismo que antes, la suma de n términos en una progresión geométrica. Aquí la fórmula cambia un poquito, pero va a ser igual. La suma de los, por ejemplo, 25 primeros términos sería A1, que es el valor del primer término, por, paréntesis, la razón, que era lo que se multiplicaba, elevado al número de términos que vamos a sumar, menos 1, siempre menos 1, y todo ello partido de la razón menos 1. Vamos a hacer un ejemplo. Calcula la suma de los 10 primeros términos de la progresión geométrica sabiendo que el primer término es 5 y que su razón es menos 2. Nos pueden dar una sucesión o nos pueden dar ya directamente los datos. Pues lo primero que hay que hacer es hallar el A10. Bueno, no es necesario, pero bueno. Pues sería necesario si lo hiciésemos así, pero en este caso no es necesario. Simplemente necesitamos hacer el A1. Pues pondríamos el A1, que es 5, por la razón, que es menos 2, elevado a 10, que es el número de términos que queremos poner, menos 1 partido de la razón menos 1. Lo hacemos y nos daría menos 1705. Aquí hay otra formulita, que es la que he empleado aquí, pero no me la recomiendo, prefiero esta de aquí. Y más ejemplos. Otro ejercicio con lo que nos podemos encontrar es la suma de infinitos términos en una progresión geométrica decreciente. La fórmula es esta, A1 partido de 1 menos R, mucho más fácil. Entonces, simplemente necesitamos saber la razón y el primer término. Pues sabiendo en esta progresión, por ejemplo, tenemos el primer término es 4 y vemos que va disminuyendo cada vez. Por lo tanto, podemos obtener que su razón es, si lo vemos, es 1/8, porque 4 por 1/8 da 1/2. 4 entre 2, o sea, 4 entre 8 es 1/2. 4 entre 8 es 1/2. Por eso sé que la razón es 1/8. Pues nada, ponemos la fórmula y ponemos A1, que es 4, partido de 1 menos 1/8, y eso da 4,57. Por lo tanto, la suma de infinitos términos tiende a 4,57. Pues bien, esto es todo lo que vamos a ver hoy de sucesiones. Si necesitáis algo más o tenéis alguna duda, me lo podéis comentar en la web Todo lo Buscado, en el blog, o buscar más vídeos en la web todolobuscado.es o en el canal Todo lo Buscado. Muchas gracias a todos, nos vemos pronto, adiós.